olvides suscribirte a nuestro canal. Así que yo me alegro, ¿verdad?, de verlos en este lugar y espero que en esta mañana, los minutos que nos restan, podamos compartir la palabra del Señor y que este alimento venga a ser muy provechoso para cada uno de nosotros. Su hermano va a leer una porción de la Escritura, va a leer el libro del profeta Jeremías en el capítulo 8, versículo 7. Una porción en la cual meditaremos, dice así, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Aún la cigüeña en los cielos conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Hasta ahí vamos a leer, tomen un momento sus lugares. Mis hermanos, es Dios el cual habla a través del profeta Jeremías. Un Dios que está, hermanos, pues frustrado al ver, hermanos, la reacción del pueblo de Israel. Un pueblo que, si leemos nosotros la Escritura, fue un pueblo duro de corazón. Dios, hermanos, les facilitaba todo. Dios estaba, hermanos, al pendiente de ellos, que no les faltara nada. Lo que ocuparan, Dios estaba para complacerlos. Pero la reacción, hermanos, del pueblo hacia Dios no era la que Dios esperaba. No era un pueblo que lo moviera la gratitud, que dijera: Dios ha sido tan bueno conmigo, pues yo voy a respetar a mi Dios, yo voy a adorarlo, yo voy a alabarlo. Sino que ese pueblo, hermanos, se olvidaba de Dios y vivía su vida como ellos querían. Que Dios dijo: estos mandamientos debes obedecer, pues a mí no me gustan esos mandamientos. No tienen por qué ponerme limitaciones. Yo hago lo que yo quiero. Y así se portaba el pueblo de Israel con Dios, siendo un Dios tan generoso con ellos, un Dios tan bueno, un Dios que los amaba, que los tomó de entre tantos pueblos que habían y lo convirtió en su tesoro valioso. De tal manera que Dios, hermanos, estaba para favorecer al pueblo. Estaba al pendiente, y leemos nosotros la Escritura y vemos cuántos milagros ocurrieron, ¿verdad?, en aquel tiempo para beneficio del pueblo. Amén. Que estaban en el desierto y tenían sed, pues de la roca brotaba el agua. Amén. Que querían comer pan, que no había alimento, pues del cielo bajaba el pan llamado maná. Amén. Que ya no queremos ese pan, ahora queremos carne, y manda Dios carne para todo el pueblo. Y ahí estaba Dios siempre, hermanos, complaciéndolos a ellos. Pero ellos, hermanos, en una total rebeldía, sin agradecer lo que Dios hacía por ellos, viviendo su vida, hermanos, sin importarle a ellos el agradar a Dios, sujetos a sus mandamientos. Querían vivir como ellos querían. Y entonces vemos nosotros que Dios, hermanos, molesto en muchas ocasiones a través de los profetas, hermanos, se muestra un poco Dios, hermanos, cansado del pueblo. Trae reflexiones como la que acabamos de leer, que son, dice Dios, hermanos, o así lo hace ver, como algo incomprensible. ¿Cómo es posible? Pone este ejemplo, ¿verdad? Pone de ejemplo a los animales. Animales, y estamos viendo en esta ocasión a las aves, que las pone de ejemplo. Dice: la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La golondrina, la grulla, son aves migratorias. Aves que hermanos, conocen el tiempo señalado, hermanos, por Dios. No hay que decirles a esas aves: en este tiempo tienes que migrar. Ellas conocen el tiempo. ¿Han visto ese tipo de aves que cuando viene el invierno vuelan largas distancias para llegar a otros lados donde el clima es apto para ellas, donde se alimentan y se fortalecen, porque si se quedan en el frío van a morir, van a perecer? Son aves migratorias. Pero a ellas nadie les dice: ya es hora de volar. Ellas conocen el tiempo. Son animales y tienen esa capacidad de identificar: este tiempo que viene no es bueno para mí. Este tiempo en el cual se aproxima, yo no puedo quedarme en este lugar. Yo tengo que migrar a un lugar mejor. Tienen esa capacidad estas aves, y las pone el Espíritu de Dios de ejemplo para compararlas con lo que era el pueblo de Israel.
el pueblo de Israel, dice, no es capaz de entender el tiempo en el cual están viviendo. Un tiempo en el que tenían a Dios tan cerca. Un tiempo en el cual, hermanos, se veía la mano de Dios ahí con ellos. Pero ellos no eran capaces de distinguir ese tiempo de oportunidad. Porque teniendo a Dios tan cerca, era un tiempo de oportunidad para ellos. Un tiempo, hermanos, de bendición para ellos. Pero Dios se frustraba. ¿Cómo es posible que las aves sí distinguen el tiempo y mi pueblo no tiene esa capacidad de comprender en qué tiempo estamos? Que es un tiempo de bendición, que es un tiempo de salvación, pero ellos no son capaces de distinguir el tiempo. Hermanos, qué triste se sentía Dios con su pueblo, qué decepcionado de ellos, que no eran capaces de entender, hermanos, el tiempo en que vivían. ¿Cómo es posible que los animales, que esas aves, sí? Esto, hermanos, no solamente ocurrió en esta ocasión. Cuando Cristo vino a este mundo, Cristo, hermanos, también, al ver la reacción de las personas, al ver cómo vivían ellos, nuestro Señor Jesucristo se siente frustrado de ver que la gente no reconocía el tiempo en que estaban viviendo. Porque antes de Cristo, dice la Escritura que el mundo estaba en oscuridad, estaba en tinieblas. Estaba en pecado. Así estaba el mundo antes de la venida de Cristo. Dios ya no quería ver nada con el mundo. Ya Dios no estaba para atender al mundo, no. Ni siquiera al pueblo de Israel, porque el pecado, hermanos, había rebasado todo límite. Y Dios consideraba a esta gente ya muerta en delitos y pecados. Pero viene Cristo. Y con la venida de Cristo al mundo, se abre una nueva oportunidad, un nuevo tiempo de salvación. Eso es lo que simboliza la venida de Cristo. Y empieza el Señor Jesucristo a predicar y hablar la palabra de Dios. Y cuando Él se presentaba y empezaba a hablar la palabra de Dios, las gentes, en vez de decir, qué bonito nos habla este hombre, qué bonita palabra, todo lo que nos habla es tan cierto, todo lo que nos habla es tan real, vamos obedeciendo a lo que Él nos dice para hallar gracia delante de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo esperaba de su pueblo, de aquellos para los cuales Él fue a rescatar. Pero luego de eso, leemos nosotros en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 54, leemos nosotros al Señor Jesucristo en su palabra, un hombre, hermanos, también, un poco, hermanos, afligido de ver la reacción de las gentes. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 54, dice así para la honra y la gloria del Señor. Y decía también a las gentes, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y es así. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Hasta ahí vamos a leer. Una vez más, dijimos, cuando el Señor Jesucristo llegó, era un tiempo de gracia, un tiempo de bendición y de salvación. Ese era el tiempo en que se estaba viviendo, un tiempo de oportunidad para aquel que hizo lo malo, corrigiera su camino y a través de Cristo alcanzara la salvación. Esto es lo que Él les ofrecía. Pero pasaba el tiempo y el Señor Jesús se frustra porque decía, ¿cómo es posible que ustedes saben distinguir los aspectos del cielo? Antes, más que ahora, porque ahora la tecnología nos ha impedido, hermanos, ese tipo de conocimientos, pero antes la gente, nuestros abuelos o nuestros padres, tenían una capacidad para poder salir por la mañana, ver el cielo y saber si iba a llover durante el día o si iba a hacer calor o hermanos, cómo iba a estar el día, si iba a ser un día nublado. Tenían la capacidad solamente con salir y contemplar el cielo. Eso, hermanos, pues lo tenían nuestros abuelos, nuestros padres. Ahora digo, se ha perdido un poco por la tecnología, porque ahora es más fácil para nosotros ver un dispositivo y saber qué tiempo habrá, si va a haber frío, si va a hacer calor, si llueve o si no. Pero antiguamente y en el tiempo en que está hablando Cristo, el ser humano tenía esa capacidad de poder distinguir. Acordémonos que cuando se viajaba por el mar, se guiaban aún por las señales del cielo, por las estrellas.
Y ellos eran capaces, y el agricultor incluso va a sembrar, y antes de sembrar, él ve los tiempos, él ve la luna, en qué tiempo va a sembrar sus cultivos. Hasta tenían ese tipo de conocimientos, ¿verdad? Para poder distinguir ese tipo de señales de lo que es el tiempo. El tiempo va a cambiar, hace un buen tiempo. No, el tiempo va a ser un tiempo difícil, hay que quedarnos en casa. Y tenían esa capacidad para distinguir y manejarse en lo que era el tiempo. Pero dice el Señor Jesucristo, tienes esa capacidad, pero ¿cómo es posible que no seas capaz de distinguir el tiempo en el cual hoy estamos viviendo? Y eso es lo que molestaba al Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que sí tengan mente para conocer muchas cosas del cielo, la capacidad intelectual para conocer todas esas señales, pero las señales, ¿verdad? Las verdaderas señales, el verdadero tiempo en que están viviendo, no son capaces de distinguirlo? Porque su vida la seguían llevando a su manera, haciendo lo que ellos querían y no sujetándose a los mandamientos que Dios les estableció. Era la vida que llevaban, y entonces el Señor Jesucristo, hermanos, se molesta mucho el ver este tipo de actitud. Tanto es así, hermanos, que en una ocasión lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37. Vamos a leer, hermanos, al razonamiento que el Espíritu de Dios nos quiere llevar en esta mañana. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios le pague. Hasta ahí vamos a leer. Lo que está viendo el Señor Jesucristo es a un pueblo, hermanos, que no les importaba el tiempo, no les importaba lo que iba a pasar. Estaban ellos viviendo su vida sin importarles, hermanos, la parte espiritual. Y entonces el Señor Jesús pone una comparación de lo que él estaba viviendo con algo que vivió la humanidad mucho tiempo antes. Y nos señala ese momento en el cual leemos nosotros en la Biblia que hubo un diluvio sobre la tierra. Un diluvio que vino a erradicar la vida de todo ser vivo. Hermanos, conocemos nosotros el testimonio. Dios estaba, hermanos, cansado de ver en aquel tiempo la maldad del mundo. La maldad se había multiplicado de sobre la faz de la tierra, y el hombre hacía lo malo constantemente. Entonces decide Dios destruir al hombre de sobre la faz de la tierra. Pero antes de destruirlo, vuelve Dios a ver nuevamente al hombre y halló gracia en un hombre llamado Noé. Encontró Dios que toda la humanidad estaba corrompida, pero había un hombre bueno, había un hombre justo, había un hombre diferente. Y entonces, pues Dios, hermanos, planifica todo y le dice a Noé: Noé, quiero que construyas un arca, quiero que prepares un barco muy grande, porque yo voy a mandar destrucción sobre la tierra. Va a venir un diluvio, va a llover y llover y llover mucho, y el agua va a crecer y va a crecer, y todo lo que hay sobre la tierra va a morir. Entonces yo quiero que prepares un barco, un arca muy grande, porque yo quiero que tú te salves, porque tú eres un hombre justo. Así que yo quiero que tú y tu familia no perezcan con los demás. Prepara este barco, prepara esta arca, y la vas a hacer, y le da a Dios las medidas de aquel barco, ¿verdad? Para que él empezara a trabajar. Entonces aquel hombre obedece a Dios y empieza a preparar aquella gran construcción, porque la orden de Dios era hacer un arca muy grande, porque ahí en esa arca pues iba a entrar Noé, su familia, y también pues animales iban a entrar a ese lugar, y el resto Dios lo iba a destruir. Y entonces Noé empieza a construir el arca. Las gentes pasarían y le preguntarían: oye, Noé, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esa construcción tan novedosa? ¿Por qué construyes eso? ¿Qué? Es que esto me lo ordenó Dios.
que construyera esta arca, porque Dios está cansado de la maldad de ustedes. Y si ustedes no se arrepienten, Dios va a hacer que descienda agua del cielo, que haya un diluvio y ustedes van a perecer, porque Dios va a destruir todo aquí en la tierra por medio del diluvio. Entonces deben ustedes de arrepentirse, hagan el bien, hagan lo correcto. Y ahí estaba Noé, tardó, hermanos, mucho tiempo construyendo aquella arca enorme. Las gentes pasaban por ahí, decía un hombre de Dios en una ocasión, hermanos, que nos llevaba a una meditación, las gentes se burlaban de Noé. ¿Qué está haciendo este loco? ¿Qué está hablando? ¿Qué dice que Dios va a destruir todo? ¿Cómo va a destruir esto? ¿Quién es ese Dios para venir a destruir todo esto? ¿Quién nos va a destruir a nosotros? Está loco Noé. Y empezaban luego de arrepentirse, a burlarse del siervo de Dios Noé. Empezaban a tratarlo ya como una persona que estaba mal de su cabeza, cuando aquel hombre les decía, arrepiéntanse, va a venir un diluvio, van a ser destruidos. Miren, si quieren, ayúdenme a preparar esta embarcación y vengan conmigo. Súbanse, salven su vida conmigo. Estás loco, Noé. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué vienes tú a decir si aquí ni siquiera llueve? Aquí no cae el agua. Está loco este hombre preparando esto. ¿Cómo es posible que vaya a venir destrucción? No lo creían. Dice el Señor Jesucristo que Noé construyendo el arca y la gente seguía su vida, casándose, dándose en casamiento, viviendo, hermanos, una fiesta continua. Por eso así compara el Señor Jesucristo aquel tiempo de Noé con lo que él estaba viviendo en ese tiempo. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró, dice, en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice el Señor Jesucristo, eso que se vivió antiguamente, ahorita lo estamos viviendo. Noé predicaba, Noé les incitaba, no había manera que entendieran. Ellos seguían viviendo su vida en fiestas, en pecado, seguían viviendo placenteramente y haciendo, hermanos, toda clase de hechos, hermanos, que son abominación delante de Dios. Burlándose de aquella construcción de aquel hombre, burlándose de su predicación, hasta, dice el Señor Jesucristo, hasta un día en el cual esto cambió. Un día hasta que los hombres que vivían en ese tiempo dijeron, de verdad que el hombre no está tan loco, de verdad que el hombre tenía razón, de verdad tenemos nosotros que arrepentirnos de nuestra maldad. ¿Saben cuándo fue ese día? Ese día fue cuando ya no hubo oportunidad para ellos. Ya no hubo qué hacer. Tuvieron un tiempo que les dio Dios para el arrepentimiento. Tuvieron un tiempo para salvarse. Hasta el día que Noé entró al arca. ¿Sabes qué hizo Dios cuando Noé entró al arca? Dice que cerró y selló la puerta del arca. Una vez sellada esa puerta, ni siquiera Noé podía abrirla. Estaba sellada. Empieza a llover y a llover y a llover. Y yo me imagino, hermanos, cuando se empieza a inundar la tierra, la gente buscando los lugares más altos, más elevados. Pero el agua no terminaba de caer. Seguía cayendo más y más y más agua. Y el agua empezaría ya a subirles, ¿verdad? Quizás a la rodilla. En ese momento, yo me imagino que era cuando se acordaban de Noé. Ay, Noé, vamos a buscarlo. Vamos con Noé. Ahí nos vamos a salvar. Con él, en ese arca que construyó, ahí es el momento de entrar y salvar nuestra vida. Ya no había nada que hacer. Empezó a subir el agua. ¿Se arrepentirían? Yo pienso que sí. Yo pienso que hubo mucho arrepentimiento en ellos. Yo pienso que se preocuparían, que llorarían. Hermanos, qué preocupación. Y correrían y quizás tocarían la puerta del arca. Y gritarían fuerte, Noé, ábrenos. Pero el arca estaba sellada. Ya no se podía ingresar. Padre Noé,
Ahora sí le llamaban padre, antes le llamaban loco. Ahora le estaban llamando Padre Noé, ábrenos la puerta, vamos a morir en esto. Ya no había nada que hacer, porque el tiempo de oportunidad lo habían perdido, lo desaprovecharon. No hicieron caso a esa sentencia, hermanos, que vino por medio de un hombre de Dios que le dijo, va a venir un día en el cual ya no haya oportunidad. Arrepiéntase. No, que este hombre está mal de la cabeza. Sigamos nosotros con nuestra vida, que nadie nos detenga, así somos felices. Y así vivieron hasta, dice el Señor Jesucristo, hasta que Noé entró al arca. Y no entendieron, ellos no entendían el tiempo de oportunidad que tuvieron mientras Noé construía el arca. No lo entendieron, dice el Señor Jesucristo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Ya no hubo oportunidad para salvar su vida. ¿Ven por qué el Señor Jesucristo dice, hipócritas, sabed distinguir los tiempos del cielo, pero el tiempo en que estamos no lo saben distinguir? Porque mientras estaba Cristo en la tierra, había oportunidad para ellos de reconciliarse con Dios. Si su alma estaba muerta en delitos y pecados, podían volver a la vida, porque autoridad traía el Señor Jesús a este mundo para devolverlos a la comunión. Pero ellos, ¿para qué nos sirve esa comunión? ¿Para qué queremos escuchar a este hombre? El Señor Jesucristo, desde que empezó su predicación le empezó diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fueron sus palabras con las cuales Él empezó su predicación, llamando un arrepentimiento. ¿Se arrepintió la gente? No, como en el tiempo de Noé. Así lo compara. Así está esta gente. Noé pregonaba, va a venir un tiempo difícil, hoy es el tiempo de salvación. Está loco. Viene el Señor Jesucristo hablando, hoy es el tiempo de salvación, el reino de los cielos se acerca y va a ocurrir algo en este mundo, pero hoy hay oportunidad de salvación, porque lo que viene será destrucción, porque el mismo Señor Jesucristo, hermanos, profetizó lo que a este mundo va a venir un día, lo que va a ocurrir en este mundo. Este mundo un día va a ser destruido, va a ser devastado. Ya no va a ser destruido con agua, porque Dios prometió al hombre, hizo pacto, ¿verdad?, de no volverlo a destruir con agua, pero lo va a destruir con fuego. Un día este mundo será consumido con fuego. Y el Señor Jesucristo entonces está diciendo, arrepiéntase, hoy es el tiempo de la salvación, hoy es el tiempo de entrar en el arca, hoy es el tiempo de la misericordia. Y ustedes tienen que distinguirlo. Si ustedes distinguen que hoy es la oportunidad que Dios me está diciendo, pues van a ser capaces de ir y de buscar a Dios. Pero si no comprenden el tiempo, seguiremos nosotros distraídos en las cosas del mundo. Que voy a la fiesta, que voy a la borrachera, que voy a los vicios, que voy a esto, que voy a lo otro, distraído y ocupado, ¿verdad? Pasando el tiempo, aún en el trabajo, porque a veces el trabajo llega, hermanos, a convertirse en un impedimento para que yo pueda alcanzar las cosas espirituales. ¿Cuánta gente hay que trabaja? Y es que tengo que trabajar y trabajar y trabajar y no sacan ni un día para ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y no sacan ni un día para doblar sus rodillas y orar a Dios y agradecerle por la fuerza, por la salud, por el trabajo. Aún el trabajo a veces es un impedimento. No digamos solo los vicios, no digamos solo el pecado, ¿verdad? Hablemos también en esas cosas. ¿Cómo exhortó el Señor Jesucristo a aquella mujer, ¿verdad?, llamada Marta? Marta, Marta, ¿cómo le dijo? Afanada y turbada. Está bien hacer esas cosas materiales, pero sin dejar de hacer estas otras que son más importantes. Entonces la gente en aquel tiempo estaba tan distraída que no alcanzaban a entender que estaban viviendo un tiempo de bendición, un tiempo de oportunidad. Porque quiero, hermanos, comparar, ya que el Señor Jesucristo hace esa comparación, y quiero decir, el Señor Jesucristo vino con un mandato que Dios le dio. Y el Señor Jesucristo, hagamos la comparación, empieza a construir un arca muy grande, el cual va a servir o sirve para que aquel que se arrepiente, aquel que sabe distinguir el tiempo, alcance su salvación.
Semejante a Noé. Noé predicaba, arrepiéntanse. Vino Cristo a predicar el arrepentimiento. Noé preparó y habló de una destrucción que iba a venir. Cristo también habló de una destrucción que va a venir, porque fue su trabajo también, y ya lo vamos a leer y vamos a ver qué fue lo que él, hermanos, profetizó que va a pasar con este mundo. Y entonces empezamos a ver similitudes. Y entonces predicó Cristo, predicó de la destrucción, llamó a la gente al arrepentimiento, y empezó el Señor Jesucristo a preparar un arca muy grande para que la gente pueda salvarse de esa destrucción. Esa arca, que cual semejante a Moisés servía para salvar la vida de aquellas personas, hoy esa arca es la iglesia. Amén. Eso es el arca de salvación. Hoy es la iglesia. Así es. Aquella persona que llega a la iglesia y se añade a la iglesia, está salvando su alma de la destrucción. Está aprovechando su tiempo. Eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia y nos añadimos, nos subimos al arca de la salvación. El medio que construyó Cristo y que siguen construyendo los discípulos que Él dejó, a los cuales llamó apóstoles. Así es. Que siguen construyendo esa arca. Y a esa arca, hermanos, se siguen subiendo, siguen abordando aquellos que desean la salvación. Aquellos que hacen caso al mensaje de Cristo y de sus apóstoles. Cuando dicen arrepiéntanse de su maldad, busquen a Dios, vengan, suban al arca, añádanse a la iglesia, porque aquí van a alcanzar la salvación. Qué difícil es que el hombre entienda estas cosas. Nosotros que hemos dedicado nuestra vida a buscar personas y hablarles la palabra de Dios, sabemos cuán frustrante es invitar a una persona, invitar otra y estar invitando constantemente personas y no entienden y no quieren cambiar su vida y no quieren buscar de Dios, no les interesa. Nosotros nos sentimos a veces, hermanos, pues tristes, porque nosotros quisiéramos que este grupito, incluso aquí, fuera un grupito más grande. Quisiéramos que quizás ya no hubiera espacio y tuviéramos entre todos que rentar un localito donde fuera más grande para que más personas llegasen y poder ver que la iglesia empieza a crecer. Pero la gente es como en el tiempo del Señor Jesús o en el tiempo de Noé. Siguen sin obedecer, sin hacer caso. No les interesa, no, nada va a pasar. ¿Qué viene predicando este hombre, verdad, acerca de que va a haber destrucción? No va a haber destrucción, no va a pasar nada. Y siguen viviendo su vida, verdad, como ellos quieren. El Señor Jesucristo dice en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ver, qué bonito lo que acabamos de leer. Es nuestro Señor Jesucristo el cual está dando testimonio que Él vino a este mundo a edificar. Cambiemos esta palabra por una palabra que sea sinónima. Vino a este mundo a construir. ¿A construir qué? Como Noé, a construir un arca. El Señor Jesucristo vino a construir una iglesia. Dijo Él, mi iglesia. Y la iglesia que Él iba a establecer, dice que iba, hermanos, a tener algo en particular. Las puertas del infierno no iban a prevalecer contra su iglesia. O sea que va a venir el infierno, va a venir el fuego, va a venir la destrucción, pero contra la iglesia que está construyendo Cristo, contra ella no va a poder hacer nada. Vino la lluvia en el tiempo de Noé, pero al arca no la destruyó, no le hizo nada. Las personas que estaban dentro del arca estaban a salvo, estaban seguras, porque esa construcción les sirvió como protección ante aquel desastre, hermanos, que estaba ocurriendo. Estamos ahora en el tiempo de Cristo, dice el Señor Jesucristo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, construiré mi iglesia. Y las puertas del infierno y esa destrucción que va a venir al mundo, esa destrucción no llegará a ti, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia.
O sea que esa iglesia que Cristo estableció es un lugar de salvación. Lo entendemos de esta manera. Es un lugar que el que entra a esa iglesia se siente segura de que ahí dentro el infierno no me va a alcanzar. La destrucción no va a llegar a mí. Quiero contarte un testimonio de un hombre el cual no conocía la iglesia, pero tuvo un sueño que Dios le permitió ver. Este hombre, un día que se acostó a dormir, soñó con el fin del mundo. Este hombre soñaba que caían bolas de fuego del cielo y caían a la tierra, bolas enormes de fuego, y caían y destruían y dejaban un gran cráter de destrucción. Y en el sueño él podía ver las personas que corrían atemorizadas, gritaban de desesperación porque muchas de ellas cuando corrían se veía que estaban prendidas en fuego, se estaban quemando. De aquel fuego que descendía del cielo los estaba consumiendo a ellos. Y aquel hombre en el sueño, él corría también, quería librarse de aquella destrucción, pero caía sobre un edificio, aquella bola de fuego y destruía el edificio. Y caía sobre una casa y la destruía, y sobre un árbol y la destruía, y quemaba todo y se empezaba a encender todo en fuego. Y corría él por la ciudad buscando y veía a la gente como alguna estaba muerta ya, carbonizada de aquel fuego, de aquella destrucción. Y él con aquel susto, corriendo, tratando de salvar su vida. Y oía gritos de terror, gente que se lamentaba. Y en esa huida que él llevaba, empezó en un momento a escuchar algo diferente. Era gente, pero no era gente que gritaba, que lloraba, que se quejaba. Él empezó a escuchar gente que cantaba alabanzas. Algo hay diferente. Gente que no está con miedo, que no está con temor, que no está gritando. Están cantando alabanzas. Y él empezó a escuchar, dice en el sueño, y empezó a dejarse llevar por aquella voz. Y conforme se empezó acercando a aquel lugar, la voz o las voces que oía, cada vez se escuchaban más fuertes y más fuertes. Y cuando él iba llegando a ese lugar, escuchaba que aquellas voces eran cánticos, cánticos muy bonitos, de toda una gran multitud de gentes que cantaban como que estaban felices, como que estaban contentos, habiendo una grande destrucción. Y dice, cuando yo me acercaba más y más, pude ver una construcción muy grande, una construcción muy, muy enorme. Y conforme empecé a correr, escuchaba aquella voz más cerca y la gente estaba feliz en ese lugar. Y cuando yo llegué cerca de ese lugar, vi un rótulo que decía, Iglesia a la luz del mundo, Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En ese momento, decía aquel hombre, yo desperté de mi sueño. Nunca me había preocupado por ir a una iglesia. Nunca me había propuesto en mi vida hacer algo por mi salvación. Pero ese día desperté llorando y a la vez muy asustado y muy preocupado. No sabía lo que había leído. Nunca había leído acerca de una iglesia que tuviera ese nombre. Pero yo sabía que esa iglesia, en ella, iba a alcanzar seguridad y salvación. Empecé a buscarla en un lugar, en otro. Empecé a recorrer las calles, a ver dónde encontraba. Y pude ver algunas congregaciones, pude ver unos rótulos donde se reunía la gente, pero no alcanzaba a ver aquel nombre que yo vi en mi sueño. Fueron varios meses después cuando él, en un viaje que hizo, pudo encontrarse con un templecito muy humilde, muy sencillito, pequeñito, quizás como un espacio como el que ahora estamos nosotros, pero en la parte de afuera decía Iglesia a la luz del mundo. Él entró a ese lugar, él cuenta el testimonio y dice que cuando entró se sintió tan contento, se sintió tan feliz, se sintió con una paz interna, pero empezó a llorar y a llorar y a llorar. Dice, no sé cómo, pero caí de rodillas y empecé a llorar y a llorar. No sé cuánto tiempo pasó, pero lloré mucho en ese lugar. Pero mi lloro no era de miedo, no era de terror, no era de lamento, era un lloro de alegría, porque experimentaba en mi corazón cosas que nunca había experimentado. Y él empezaba a contar su testimonio de cómo encontró a la iglesia cuando nadie le predicó. Nunca nadie llegó a invitarlo. Por un sueño lo llamó Dios.
tuvo él ese privilegio. Se lo concedió Dios a través de un sueño. Y él buscó, él obedeció a ese sueño y buscó y encontró la iglesia. ¿Sabes? No muchos días después, él mismo decía, yo quiero ser parte de esta iglesia. Porque él entendió que en la iglesia iba a estar seguro. Que cuando viniera esa destrucción, que cuando viniera la condenación del mundo, él iba a estar seguro en ese lugar. ¿Sabes qué hizo él? Él estuvo muy atento y apenas hubo oportunidad, se añadió a la iglesia. Porque el que se añade a la iglesia alcanza la salvación. Así, hermanos, nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 46 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Ese versículo lo leemos nuevamente. Alabando al Señor y teniendo fervor en todo el pueblo. ¿Y el Señor qué hacía? Añadía cada día a la iglesia. ¿A quiénes? Los que iban a alcanzar la salvación. O sea que si nosotros queremos alcanzar la salvación, debemos estar añadidos ¿a dónde? ¿Verdad que a la iglesia? Entonces, qué importante es comprender estas cosas, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo vino a construir una iglesia para salvación. ¿Y quién se va a salvar? ¿Aquel que la conoce o aquel que la conoció y se añade a la iglesia? Porque mucha gente conoce la iglesia, viene, nos visita, pero se vuelve a ir y no vuelve nunca. Mucha gente le invitamos y hoy está aquí con nosotros, pero luego se va y no regresa. Conoció a la iglesia. Hay personas a las cuales le predicamos y le decimos qué es lo que Cristo quiere de nosotros, qué es lo que Dios ordena, y conocen la doctrina y conocen la iglesia, pero luego se van, no se añaden a la iglesia. Para añadirse a la iglesia, hermanos, el añadirse a la iglesia, esto se hace a través, hermanos, de algo muy especial, algo llamado bautismo. Así es como una persona se añade a la iglesia. ¿A través de qué? Del bautismo. Y lo vamos a leer. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo del 37 en adelante. Dice así para la honra del Señor. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibimiento del Espíritu Santo. Continúa. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, Amén. y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Siga el 41 también. Sí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dios le pague. Vamos a tomar el contexto de lo que estamos leyendo. Cuando el apóstol Pedro empezó a predicarles a la gente: miren, el Hijo de Dios vino a este mundo y ustedes lo mataron. Ustedes le dieron muerte. Él era el Hijo de Dios. Aquellas palabras, hermanos, también iban acompañadas con lo que ellos vieron. Porque cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, acordémonos que hubieron señales que dieron testimonio, y unos dijeron en ese tiempo: de verdad era Él el Hijo de Dios. Acordémonos que el velo del templo se rasgó en dos. Hubo un gran terremoto que partió las rocas. Los muertos salieron de sus sepulcros.
Dice que el cielo se oscureció como si fuera ya de noche. Hubieron señales, los cuales aquella gente se llenó de temor y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bien, el apóstol Pedro empieza a predicarles y a decirles, Él era el Hijo de Dios y ustedes lo llevaron a la muerte. Ustedes fueron de los que le gritaban, crucifícale, crucifícale. Esta gente, por un momento, se reconoce como faltosos, como pecadores, como responsables de aquella muerte y dice, se compungieron de corazón. O sea, les dolió aquella palabra, les llegó. Ellos analizaron sus actos y dijeron, verdaderamente nosotros le dimos muerte. De verdad nosotros debimos atenderlo y tratarlo como el Hijo de Dios y lo menospreciamos y lo maltratamos y lo escupimos y lo pateamos, murmuramos de él. Se compungieron de corazón, sentían que ya no había perdón para ellos y en aquel clamor, en aquel llanto le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hay oportunidad para nosotros. ¿Qué podemos hacer? Y leemos nosotros, seguimos leyendo cómo el apóstol entonces, el apóstol Pedro empieza a hablarles, hermanos, y a decirles si hay una oportunidad, si hay un modo de que ustedes sean perdonados, arrepentíos y bautícese. Esa es la forma en la cual hay perdón. Y dice que mucha de aquella gente se arrepintió. Eran muchos que se contaban por miles. Porque dice que en un solo día se bautizaron, ¿cuántas personas? 3,000. Como 3,000 personas. Pero ese bautismo fue el paso de añadidura a la iglesia de Cristo. Lo leemos el 41, dice nuevamente, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y luego que se bautizaron, dice, se añadieron cada día, aquel día como 3,000 personas. Entonces hay un paso. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. Conforme escuchamos la palabra de Dios, reconocemos que nosotros vivimos un tiempo ofendiendo a nuestro Dios, despreocupados por las cosas de Dios, ignorando las cosas espirituales, ocupados en una vida de pecado, en una vida en la cual pues íbamos a la idolatría, hermanos, en la cual íbamos al desenfreno de la carne. Así vivíamos cada uno de nosotros. Pero vino la palabra de Dios y la comprendimos. Bendito sea Dios. Los que recibieron su palabra, aquellos que recibimos esta palabra y la aceptamos, dice, entonces los que recibieron esa palabra, dice, dieron un siguiente paso. El cual fue el bautismo. Recibo esta palabra, me bautizo y por medio del bautismo quedo añadido a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Cristo. A esa donde el infierno no va a poder operar. Puede descender fuego, puede estar destruyéndose todo, que esta iglesia será un escudo para todo aquel que se añada a esta iglesia. Porque eso, hermanos, son cosas que van a ocurrir, que van a pasar cuando el Señor Jesucristo nuevamente venga a este mundo. Van a pasar cosas, hermanos, que Él mismo pues anunció que iban a ocurrir. Cosas que aún los profetas, antes que el Señor Jesucristo, ya anunciaban. Por ejemplo, uno de estos profetas, el profeta Amós, en su libro, el capítulo 8, versículo 11 en adelante. Amós capítulo 8, versículo 11. Dice así, para la honra y gloria del Señor. Aquí vienen días, dice que va el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No habrá pan, no habrá agua, no habrá ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel día, las doncellas hermosas y los jóvenes... Hasta ahí está bien. Voy a volverlo a leer. 8, versículo 11, ¿verdad? Dice, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, a los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua,
sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Hasta ahí. Está hablando el profeta Amós de un tiempo que iba a venir. Un tiempo difícil. Un tiempo en el cual ocurriría algo. Dice que llegará un tiempo en el cual Dios iba a enviar hambre a la tierra. Pero sabes que no es hambre la cual satisfacemos con abrir el refrigerador o tomar un pedacito de pan, o una hambre diferente. Voy a enviar sed, pero va a ser una sed distinta. Van a tomar agua, pero no van a calmar su sed. Porque la sed y el hambre que yo voy a enviar es la que sentirá las personas de escuchar la palabra de Dios. Esa es la sed que van a sentir, el deseo de alimentarse, pero va a haber hambre. ¿Por qué? Porque buscarán la palabra de Dios y ya no estará en la tierra. Ese es el hambre que va a haber. Cuando ya las gentes ahora sí digan, ahora sí, queremos la palabra de Dios. Ahora sí creemos en lo que hablaban esos hombres a los cuales dijimos están locos. ¿Se acuerda qué pasó con Noé cuando ya se cerró el arca y cuando ya empezó a llover? Ahora sí querían escuchar de Noé. Ahora sí querían escuchar el mensaje de Noé. Ahora sí querían tener una oportunidad. Antes le decían loco. Ahora le llamaban padre. Pero ya cuando no había oportunidad. Así pasará, dice el profeta, en un tiempo. Hoy que hay oportunidad. Hoy está la palabra de Dios. Ya Cristo no está, pero están los apóstoles que siguen trayendo esa palabra de Dios. Y ahí está la palabra de Dios. Y hoy hay oportunidad. Venimos a este lugar, dijo su hermano al inicio, venimos y entramos porque venimos a alimentar nuestra alma. Porque esta palabra es el alimento de nuestra alma. Pero un día ya la iglesia no estará. Esta arca que fue construida, un día el Señor cerrará esa puerta. Y el que entró, pues estará seguro en ese lugar. Y el que no entró, ahí sí reaccionará y dirá, ahora sí quiero buscar de Dios. Ahora sí quiero conocer acerca de esos hombres, esa palabra que traían. Vamos, busquémoslo. ¿Dónde está esta palabra? Y buscarán. Dice que andarán errantes de un lugar. Irán a un lugar, a otro, caminarán grandes distancias, cruzarán el océano. Buscando la palabra de Dios y no la van a encontrar. Porque ya el tiempo de escuchar la palabra de Dios ya se acabó, se terminó. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, hipócritas, no sabéis distinguir el tiempo? Porque el tiempo es de oportunidad. Hay palabra de Dios, pero vendrá otro tiempo en el cual ya no va a haber palabra de Dios. No, que los apóstoles quedaron representando a Cristo. ¿Dónde hay apóstoles? No va a haber apóstol. No, que se reunían en tal lugar, van a ir a buscar, ya no va a haber iglesia. No, que allá en Boguf, en tal edificio, ahí se reunían y ahí compartían la palabra de Dios. Vamos a buscar, vendrán a este lugar, ya no habrá nadie. Ya no van a encontrar, ya no va a estar ningún predicador en este lugar, porque ya no va a haber palabra de Dios. Ahí sentirán hambre, sentirán deseos y a la vez frustración, porque van a entender que desaprovecharon su tiempo, que su tiempo se acabó, que ya no hay oportunidad. Y por más que ahora empiecen a gritar, Dios, ten misericordia, ya no va a haber oportunidad. Porque el tiempo lo desaprovecharon. Porque estando el arca, lo único que tenían que hacer era añadirse, entrar para protegerse. Pero no quisieron. ¿Sabes cuándo? Una vez lo mencioné. ¿Cuándo van a querer? Cuando ya no haya oportunidad. Ahí es cuando ellos van a buscar, cuando van a querer, cuando ya no haya oportunidad. Porque dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Porque los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ha sido sentenciada esta tierra en la que vivimos? ¿Verdad que hay una sentencia? Va a llegar en un momento en que esta tierra
dejará de ser como nosotros la conocemos. Hoy que sales al parquecito y lo ves muy bonito el parque y que vas por la ciudad, qué limpiecito, qué bonitas las construcciones. Un día todo esto dejará de ser. Dejará, hermanos, perderá su belleza. Dice, hermanos, una vez más el apóstol, porque los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por una palabra. ¿Guardados para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a leer otro pasaje también en Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así para la honra y gloria del Señor. Porque aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Hasta ahí vamos a leer. A ver, está muy bonito esto para que lo volvamos a leer y conforme lo leemos vamos meditándolo. Está hablando un profeta de Dios acerca de cosas que iban a venir. Y entonces dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Saben qué es una estopa? Una estopa, bueno, yo la conozco como cuando muelen la caña y va quedando la caña ya triturada, que le sacan el jugo a esa caña. Eso lo van acumulando, eso llega a secarse, y ese tipo de material, ¿verdad?, con acercarlo poco al fuego, rápido se enciende y se quema. Lo usan también para avivar el fuego. Eso hace la estopa. Cuando se acerca al fuego, lo que hace es avivarlo. Un material que se consume muy fácilmente, ¿verdad?, inflamable. Entonces dice que los soberbios, dicen aquel día, los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice el versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Entonces, nos hace dos comparaciones aquí, ¿verdad?, de algo que va a ocurrir. Así es. Una sola cosa va a ocurrir, dos reacciones diferentes. Amén. Va a venir la destrucción a este mundo. Los que no se preocuparon por su salvación, los que no lucharon por añadirse o no se añadieron a la iglesia, no buscaron de Dios, serán consumidos, serán estopa. Los consumirá el fuego. Pero los que creen en el nombre de Dios van a tener otro tipo de reacción. Así es. Amén. Porque para ellos, dice, nacerá un sol de justicia. Gloria a Dios. Va a ser algo distinto. Ya no serán calcinados, ya no serán consumidos. Para ellos hay algo diferente. Así es. Amén. Porque nuestro Dios traerá la salvación. Y entonces cuando viene la salvación, para aquel que se esforzó, que luchó, que en este mundo se abstuvo de muchas cosas, de muchos placeres, dice que ahí entonces llegará, hermanos, una felicidad. Porque está viendo su sacrificio, hermanos, cumplido. Me sacrifiqué, pero hoy estoy obteniendo la recompensa de ese sacrificio. Y pone entonces el Espíritu de Dios un ejemplo. Dice que en ese día saltaremos como becerros de manada. A ver, hay este tipo de animalitos, cuando llega la noche para el frío, los encierran en un lugar, un corralito, algo bajo techo, ¿verdad? Ahí los acumulan para que pues los proteja ese corral del frío, de algún animal, ¿verdad?, que venga a hacerles daño, y ahí están encerrados. Pero mientras están encerrados, aquellos animalitos pues están un poco inquietos, limitados en sus movimientos, pero por la mañana, no sé si en alguna vez han visto cuando aquellos animalitos les abren la puerta
para que ya salgan al pasto, salgan a pastar. Cuando esos animalitos salen pegando unos brincos de ese tamaño. Es señal de alegría, que están contentos, se sienten libres, felices, vuelven a ver el día y empiezan a saltar de alegría, y salen todos en manada corriendo, ¿verdad? Muy contentos y se ven tan felices. Pues así compara el profeta lo que va a pasar con los hijos de Dios, con estos que han sido añadidos a la iglesia, con los que han luchado ardientemente por su fe, por los que se han esforzado, luego de ser consumidos, luego de ser destruidos con la tierra. No, será algo diferente. Llegará el sol de justicia, vendrá la salvación sobre nosotros, y ahí, hermanos, será felicidad, mientras que en el otro lado será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando entendemos estas cosas, decía el apóstol, ¿verdad? Si tú oyes que hoy Dios te llama, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Qué bonito, hermanos, consejo. Qué bonito, porque Dios, en su misericordia, hermanos, nos ha llamado. Que yo no escuché directamente la voz de Dios. Dios se ha comunicado contigo. Lo ha hecho a través de uno de sus servidores, el cual te ha invitado, el cual te ha dicho, ven a escuchar la palabra de Dios, ven a reunirte con nosotros, ven a cantar a Dios. No ha sido Él, ha sido Dios que te llama. ¿Y qué hace aquel que entiende? Dice, no endurece su corazón. ¿Cuántos invitamos y endurecen su corazón? Y dicen, no, yo a la iglesia no voy. No es tiempo de buscar de Dios. Y se endurecen. Yo me acuerdo de una jovencita, la cual invitábamos nosotros a ir a la iglesia. Ven a la iglesia, canta con nosotros. Mira, hay un corito, puedes añadirte al corito de la iglesia y cantar y servir a Dios. No, yo estoy muy joven para ir a meterme a una iglesia. Cuando yo tenga ya 50 años, que sea una persona grande de edad, cuando ya haya aprovechado el mundo y aprovechado mi juventud y ya no tenga más fuerzas, pues yo voy a buscar de Dios. Ahora sí voy a ir a la iglesia y me voy a limitar a todo lo que me exigen. En la iglesia no se le exige a nadie nada. Se nos enseña qué es lo que Dios quiere, pero no se nos exige nada. Pero aquella joven pensaba, no, es que me van a exigir. Y no, yo estoy muy joven y quiero vivir mi vida. Y rehusaba una y otra vez, endureciendo su corazón. Aquella jovencita decía, tengo toda una vida por delante, estoy muy joven. No llegó a vivir 2 años más de aquel momento en el cual aquella joven decía, yo tengo toda una vida por delante. Su padrastro le quitó la vida. Movido a celos porque se había enamorado de esa jovencita, le quitó la vida. Y aquella jovencita que decía, tengo toda una vida por delante, ahorita no necesito de Dios, más adelante busco de Dios, ya no tuvo más oportunidad. Porque cuando Dios la llamó, ¿endureció qué? Endureció su corazón. Eso se llama endurecer el corazón, cuando le damos más prioridad a las cosas del mundo. Cuando menospreciamos ese llamado y decimos no. ¿Qué hubiese pasado si aquel hombre que tuvo aquel sueño hubiera dicho, fue solo un sueño, voy a seguir viviendo mi vida? Sueños hay muchos, quién sabe por qué soñé estas cosas, y endurece su corazón. No se hubiese añadido a la iglesia y se hubiese perdido, pero no endureció su corazón. Sintió que aquel era un llamado de Dios, porque Dios llama de muchas maneras, ¿verdad? Y a cada quien que nosotros que estamos en la iglesia nos llamó Dios de diferente manera. Pero cuando sentimos ese llamado, no endurecemos nuestro corazón, porque sabemos que un día la oportunidad ya no puede estar. Hoy que tenemos oportunidad de ser añadidos, quizás mañana ya no la tengamos. Pero Dios nos ayude a cada uno de nosotros a comprender lo que el Espíritu de Dios en esta mañana nos habla. Que valoremos el tiempo en que vivimos, porque cada día que vivimos es una oportunidad que nos da Dios. ¿Una oportunidad más para qué? Para alcanzar la salvación, para añadirnos a su iglesia, Amén. para obedecer su palabra. Así es. Para eso es la vida que el Señor nos da, porque a un final de cuentas esta vida que tenemos se va rápido.
es pasajera. Hoy estamos y decimos, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, la otra semana hago esto otro. No tenemos la vida segura. Puede venir el Señor también. No sabemos Sí, amén. si saliendo de este lugar seamos llamados a cuentas. Amén. Y una vez que seamos llamados a cuentas, ¿qué podemos decir? Ya no tenemos excusa. Ya no tendríamos cómo decir, Señor, es que nadie me habló nunca de ti. Señor, es que nunca me hablaron de ti. Nunca nadie me dijo que había un apóstol en la tierra. Nunca nadie me dijo cuáles eran tus mandamientos. Ya no tendríamos nosotros excusa para decir, Señor, nunca me hablaron de ti. Porque Dios nos ha llamado Amén. y nos sigue dando oportunidad. Gloria al Señor. ¿Cuánta gente en el mundo habrá que puede considerarse gente mejor que nosotros? Así es. Porque en el mundo hay gente muy buena, Amén. que si nosotros nos quisiéramos comparar, quizás salimos faltos. Así es. Pero de ellos no ha tenido misericordia Dios, tuvo misericordia de nosotros. Amén. Así es. Amén. ¿Qué vio Dios en nosotros? Yo no lo sé. Pero vio algo bueno en nosotros Gloria al Señor. y nos llamó. Y hoy estamos aquí porque nos ha llamado. Amén. Amén. Pero una vez que seamos llamados, debemos de no endurecer nuestro corazón, Amén. de abrirnos a su palabra, a su mensaje, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos esta bendición que hoy tenemos, cuando la logremos entender, diremos, yo quiero ser añadido, Gloria al Señor. yo quiero ser parte de la iglesia. Gloria a Cristo. Pero hasta que nosotros podamos entender la bendición y la oportunidad. Porque el Señor Jesucristo, Él hablaba su palabra y mucha gente lo escuchaba, pero no lo entendía. Y cuando Él hablaba, más bien la gente salía molesta con Él. Así es. Sabes que los discípulos decían, Señor, tu palabra es muy fuerte. Sabes, Señor, se están yendo. En vez de venir más a escucharte conforme tú hablas y tu palabra es fuerte, y les tocas pues, su conciencia y les amonestas y los llamas a que están haciendo mal, que hagan de la forma correcta, se empiezan a ir. Ya no queremos más escuchar. No me gusta lo que estoy hablando, lo que estoy escuchando. Señor, se están yendo, por favor, deténlos, mira. Si quieren irse ustedes también, Pueden ir. tienen libertad, váyanse. Aquellos discípulos dijeron, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues a comprender, hermanos, la oportunidad que Dios nos da día con día. Oportunidad para hacer el bien, para seguir escuchando, para esforzarnos un poquito por nuestra salvación. Amén. Porque si no lo hacemos, quizás el día de mañana puede ser ya tarde. Hoy hay oportunidad Así es. y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros comprendamos. Podemos llamarle este tiempo de bendición, Sí, Amén. sí, porque la iglesia está, porque hay palabra de Dios. Cuando llegue el hambre, cuando llegue ahora sí que no hay palabra de Dios, ahí sí va a ser un tiempo difícil, un tiempo de condenación y de perdición. Pero Dios nos ayude a cada uno de nosotros a comprender, hermanos, estas cosas tan bonitas que hemos platicado pues en esta mañana.